Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos brinda de seguir escudriñando su palabra, de seguir entendiendo las escrituras. Esperamos en Dios que estos videos sean de bendición y estamos aprendiendo un poquito acerca de lo que el Señor marca en su palabra. Vamos a continuar Mateo capítulo 12, ahora en el verso 38 al 42, donde dice la palabra del Señor que hay una generación perversa demandando una señal. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. De ahí continúa, hermano, un subtítulo que dice: el espíritu inmundo que vuelve. Verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué versículos, hermanos, nos muestra la palabra de Dios? En esta ocasión, unos versículos que son un poco duros, fuertes. Nos regresamos a la escena donde tenemos a quienes el Señor Jesús llama generación malvada, una generación adúltera. Es un grupo de escribas y fariseos que se encontraban en el lugar. Jesús, hermano, está calificando a ese grupo como generación mala, una generación mala e idólatra, dejándose arrastrar por las fuerzas espirituales de maldad. Se van tras otros dioses. Su actitud, hermano, contrasta a la diferencia con Nínive, a esta generación de la cual Jesús está hablando. Contrasta con Nínive, hermano, aquella ciudad, no sé si usted recuerde, aquella ciudad donde Dios mandó al profeta Jonás a predicar, que se arrepintieran de sus malos caminos, que les predicara y que les hablara del arrepentimiento. A diferencia, hermano, de Nínive, esta generación de fariseos y escribas rebeldes no se habían arrepentido, no han estado dispuestos a escuchar la sabiduría de Dios, como lo hizo la reina del sur en su tiempo también. Esta mujer, hermano, en su tiempo quiso escuchar la sabiduría de Dios a través de los labios de Salomón. Con arrogancia, hermano, le piden señal a Jesús. Él les contesta con un pasaje relacionado con su muerte, una señal desconcertante que ellos no quisieron entender. Por eso el Señor ya no quiso darles una señal a estos hombres, porque no iban a comprenderla. Era una generación idólatra, adúltera, llama la palabra de Dios. La maldad de los judíos, hermanos, se expresa a través de 3 actitudes que mostraron ante Jesús. 3 actitudes que mostraron estos hombres delante del Maestro. Y la primera fue que ponían en duda su autoridad, no aceptaban la autoridad de Jesús.
La número 2 es que seguían a dioses falsos. Y número 3, que no estaban dispuestos al arrepentimiento. ¿Cómo podrán entender la señal si no están dispuestos a reconocer la autoridad del Maestro? La pregunta de los escribas y fariseos en este momento es desconcertante, pues hasta este momento, hermano, el Señor ha estado haciendo milagros y señales. Todo esto que hemos estudiado en el libro de Mateo, señales que hizo Jesús, milagros que hizo el Maestro. Y estos hombres todavía demandaban una señal. El Señor Jesús les remarca la idolatría. Una idolatría, hermano, que es un mal que corroe el corazón. Un gusano que corrompe y pudre el espíritu. Israel fue vulnerable, hermano, a este pecado de la idolatría, de adulterar con otros dioses. El libro de Jeremías 5:7 dice, capítulo 5, verso 7 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Estos hombres, hermanos, se juntaban para adorar a otros dioses. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Ahora, no sé si usted se preguntará cuáles son los dioses falsos que sigue Israel en ese momento que el Señor Jesús les está haciendo este reclamo. ¿Cuáles serían los dioses falsos que seguían Israel? En el ministerio, hermano, del profeta Jeremías, cuando hace este reclamo, el pueblo de Israel tenía, hermano, como dioses falsos a Baales y a las diosas paganas. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿cuáles eran los dioses falsos de los fariseos, de los escribas? ¿Cuáles eran sus dioses de esta mala generación? Amados hermanos, sus dioses eran la religión, el poder y el hombre mismo. Jesús, hermano, sabe que se trata de la misma realidad. Los judíos se han cerrado al soplo del Espíritu Santo, hermano, y viven centrados en sí mismos. Finalmente, hermano, la enfermedad de su corazón se anuncia en su actitud impenitente. Jesús, hermano, señala que su culpa es mayor que la de los gentiles. A tal grado, hermano, estaba viviendo el pueblo de Israel. Su culpa era mayor que la de los gentiles. Los gentiles de Nínive, hermano, al oír la predicación del profeta Jonás, un lugar donde el profeta no había querido ir, donde el profeta había huido para no llegar a predicar la palabra de Dios y levantar, hermano, esa voz para que la gente se arrepintiera. La gente, hermano, de Nínive se arrepintió. La predicación del profeta Jonás hizo que estos hombres y mujeres se arrepintieran. La reina del sur, hermano, acudió desde lejanas tierras para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella pudo comprender, pudo entender todas las preguntas que le hizo a Salomón. Estaba impresionada con la sabiduría de él. Esa mujer pudo darse cuenta, hermano, que la sabiduría no era de Salomón propiamente, sino que venía una sabiduría de parte de Dios hacia la vida de este rey. Una mujer que no le importó por todo lo que tuvo que haber vivido para poder llegar y escuchar la voz de Salomón. Pero Israel, hermano, no ha estado dispuesto al arrepentimiento ni a oír la voz de Dios en Jesucristo su Hijo. Por ello, hermano, nuestro Señor se resiste a dar señal. Conoce su incredulidad, conoce su idolatría, su maldad, conocía lo que había en sus corazones. Y es por eso que el Señor se niega a darle señal.
La reacción, hermano, y expresión de Jesús fue clara. Ha llegado el tiempo del reino de Dios. Estaba cerca y les decía: vuélvanse a Dios y acepten con fe las buenas noticias. En Marcos capítulo 1, verso 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse y creer es la invitación, la exhortación, la llamada de Jesús a su generación y a la humanidad. El arrepentimiento, hermano, como se señala en el pasaje de Marcos, es una vuelta a Dios, reconciliación, sujeción a la voluntad de Dios. ¿Qué pudo significar para escribas y fariseos esta proclamación del Señor? El pueblo les conocía como hombres celosos de la ley, entendidos de las Escrituras. Conocían, hermano, la palabra de Dios. Y aún así, el Señor Jesús les llama al arrepentimiento, al cambio, a la conversión, a la transformación de su relación con Dios. Recordemos, hermano, que incluso sus oraciones las hacían con vanagloria. El arrepentimiento, hermano, es una renuncia a nosotros mismos, a lo que nosotros hicimos, a nuestros actos, a lo que nosotros llegamos a practicar. El arrepentimiento, hermano, va más allá, hermano, de un remordimiento. Debemos de ir más allá de un uso egoísta, hermano. Es reconciliación con Dios, sujetarse a su voluntad y seguir las pisadas del Señor. Jesús, hermano, atiende a la relación personal, íntima del corazón, y también rechaza, hermano, la ritualización de la fe. Cuando muchas veces convertimos nuestra oración, nuestros actos, nuestros hechos, nuestra alabanza en un ritual. Esto a Dios no le agrada, porque detrás de todo eso puede esconderse la dureza del corazón. El Señor quiere que nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu a Él, que entreguemos un sacrificio vivo de alabanza y de adoración. Creer en Él, creer en el Señor nace, hermano, por el oír. Nadie puede creer en la buena nueva de Dios si no ha sido un atento escucha, un atento oidor de la palabra de Dios. La palabra afirma que la fe nace por el oír la palabra que se ha revelado en Jesucristo, el testimonio del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, la reina del sur supo oír la sabiduría de Dios en Salomón. Esta mujer tuvo que viajar kilómetros y kilómetros para escuchar, hermano, la sabiduría de Dios a través de Salomón. Los judíos, hermano, no supieron oír la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que Él dice: alguien mayor que Salomón estaba en aquel lugar. Alguien mayor que Salomón les estaba hablando. Alguien mayor que Salomón estaba obrando en ese tiempo. El Señor Jesús estaba presente y estos hombres, hermanos, no querían o no quisieron darse cuenta. Estos hombres no quisieron ver al Señor Jesús en su realidad, en la posición que Él tenía como Hijo de Dios. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor que aquella mujer tuvo que viajar para escuchar a Salomón. Continuamos y dice la palabra del Señor que viene un espíritu inmundo que vuelve, un espíritu inmundo que regresa. Aquella generación, hermano, que pidió señal, no tuvo señal. La única señal era que el Señor Jesucristo iba a estar
como lo estuvo Jonás en el vientre del pez. Y así iba a estar el Señor Jesús en el corazón de la tierra, como lo estuvo Jonás en el vientre del pez. Esa fue la única señal que estos hombres iban a tener, una señal desconcertante. No quisieron entender, no quisieron comprender esta señal, pero aquellos que la entendieron eran los que estaban con él. Se cumplió, hermano, esa señal cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y ni aún así estos hombres, hermano, daban su brazo a torcer. No quisieron, hermano, aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ahora continuamos, hermano. El regreso del espíritu inmundo será peor. Aquí Jesús, hermano, enfatiza las consecuencias de descuidar sus enseñanzas. Este texto es la continuación de lo que Jesús dijo acerca de los escribas y de los fariseos. Había echado fuera el demonio de un hombre. Algunos de los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús tenía espíritu inmundo. Otros pidieron señal del cielo. Jesús les llama generación mala y adúltera. Y dice que los de Nínive y la reina del sur se levantarán en el juicio para condenarles. Ahora sigue, hermano, una ilustración que explica que la condición espiritual de esa generación seguiría de mal en peor a consecuencia de no aceptar a Jesús y a sus enseñanzas. El espíritu inmundo sale del hombre. No dice que fue echado, no dice que nadie vino y lo expulsó. Dice que el espíritu salió. Parece ser que fue un acto voluntario de este espíritu. Salió de este hombre y dice la palabra del Señor que andaba por lugares secos buscando reposo, pero no lo encontró, no lo halló. Los demonios, hermano, buscan cuerpos que ocupar, pero en este caso dice la palabra del Señor que no encontró. Así que como no encontró, vuelve a su casa desocupada, que ahora está barrida y está adornada. Su casa es el cuerpo del hombre que este espíritu había poseído. Esto indica que los demonios, hermano, a veces volvían a entrar en un hombre después de salir o ser echados fuera de él. Una muestra la tenemos en Marcos capítulo 9, verso 25. Cuando Jesús vio a la multitud, dice la palabra de Dios, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esto nos indica, hermano, que los espíritus inmundos salían de una persona y podían volver a entrar. En este caso, Jesús prohibió que el demonio volviera a tomar posesión de este hombre. La palabra, hermano, barrida y adornada indican que la casa estaba bien preparada para ser ocupada por los demonios. Entonces dice la palabra del Señor que trae a otros 7 espíritus inmundos peores que él. Esto indica que había comunicación entre los demonios. Ahora viene 7 más con el que ya había estado en ese cuerpo. Entonces nos damos cuenta que ahora son 8. Son 8 espíritus que se encuentran en el cuerpo del hombre. Muy común en el vocabulario de los judíos, hermano, las numerología. Encontramos con el número 7 de los 7 demonios, pero con el que se encontraba ahí es el número 8. Nosotros, hermano, diríamos que son muchos, que son peores que él. Esto nos indica que existen grados de maldad entre los demonios. Hay grados de maldad entre ellos. En el libro de Judas, hermano, ahí nos muestra la palabra de Dios que hay unos demonios que están encarcelados. La palabra de Dios, cuando nos enseña que el Señor Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados,
Son estos espíritus, hermano, de demonios que quedaron encarcelados. Muchos eruditos de la palabra y teólogos, hermano, piensan que el Señor, que Dios dejó encarcelados estos demonios desde el momento que se rebelaron contra Él. Los dejó encarcelados, hermano, por su depravación, por su maldad. Eran unos demonios totalmente fuera de sí. Así que su maldad era aún mayor para estos. Es por eso que la palabra del Señor nos muestra. Algunos eran más depravados que otros. En Marcos capítulo 9, verso 29 dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este texto, hermano, también indica que algunos eran peores, que eran más feroces que otros. Hay evidencias bíblicas que así es. El espíritu inmundo ahora es acompañado por otros 7 peores que entran en el hombre para morar allí, y el postrer estado del hombre era peor que el primero. Amados hermanos, vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de esto, cómo el estado de una persona puede empeorar. Hay muchos que pretenden hacer una limpia a las personas por demonios que los atormentan, hacen expulsiones de demonios, pero nos vuelven a poseer. Y lo malo es cuando esos demonios tienen comunicación con otros y regresan, y el estado de la persona vuelve peor, vuelve a ser un estado peor. Vamos a continuar hablando en un siguiente video, hermano, acerca de esto que nos muestra la palabra de Dios. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentre con bien. Damos gracias a Dios por este video y que Dios me los bendiga.